A ver, en este video justamente vamos a estudiar lo que es la distribución normal. Vamos justamente a ver casi el último tema que abarca justamente lo que es la distribución normal o también gaussiana, ¿sí o no? Porque justamente hablamos justamente de la campana de Gauss, ¿sí o no? Y eso es lo que hemos también hablado en anteriores clases, ¿no? Con respecto a la campana de Gauss. Ahora, entonces en este caso, ¿para qué sirve la distribución normal, ¿sí o no? Justamente sirve para justificar, ¿no?, los resultados de una investigación, ¿no? Entonces podríamos justamente aquí lo siguiente, ¿no? La distribución normal justifica, ¿no? Justifica los resultados de una investigación, ¿no? De una investigación. Eso téngalo usted muy en cuenta, ¿no? La distribución normal justifica los resultados de una investigación, ¿no? Entonces para eso sirve entonces la distribución pues normal, ¿no? Justamente para justificar los resultados de una investigación. Ahora justamente podríamos tener lo siguiente, ¿no? La función justamente, ¿no? La función que asocia la distribución normal se representa de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, la función es que justamente para colocar dicha función hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que se le llama justamente distribución normal o gaussiana porque su gráfica pareciera justamente una campana de Gauss. Entonces colocamos aquí, ¿no? La función que asocia la distribución normal, la función que asocia la distribución normal se representa de la siguiente manera, ¿no? Se representa por dos puntos. Entonces justamente vamos a colocar dicha función, ¿no? ¿Cómo se representa justamente dicha función? La función se representa así, mira, función de x, porque es justamente una función, función de x vendría a ser justamente igual a ¿cuánto? 1, ¿ya? 1 sobre ¿cuánto? Miren, mucha atención, ¿ya? 1 sobre este símbolo que tú ves acá, que ya lo hemos estudiado, en el cual se le denomina justamente delta, ese símbolo por si acaso, que es la desviación estándar justamente acá de probabilidad, multiplicado justamente por ¿cuánto? ¿Ah? Por la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2pi, de 2pi. Ahora, todo esto va a estar multiplicado justamente por e, ¿ya? Por x justamente el número neperiano, por si acaso e, ¿ya? Todo esto elevado a la ¿cuánto? Mira, elevado a la menos un medio, mira, elevado a la menos un medio, multiplicado por ¿cuánto? X, que ya voy a explicar, menos ¿cuánto? Menos la media, sobre ¿cuánto? Sobre dicha desviación estándar o típica, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso no olvidarse, ¿no? A eso se le denomina justamente la función de probabilidad, ¿no? Más que nada para que usted tenga en cuenta la definición, porque esto de acá es prácticamente la definición, es decir, la función en el cual usted está trabajando, por si acaso, ¿no? Entonces a esto de acá se le representa justamente como la función de probabilidad, ¿no? Lo que usted va a trabajar en sí, más que nada. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa es justamente la gráfica, pues, ¿no? La gráfica. ¿Cómo se representa, pues, justamente esta grafiquita? Fácil, pues. La gráfica se va a representar de la siguiente manera. Mucha atención. Esta es justamente la función de lo que representa la gráfica que voy a hacer ahorita. Aquí usted justamente va a colocar en el eje X, mire, ¿ve? En el eje X vamos a colocar justamente el eje de las abscisas, se podría decir, en el cual se le denomina una asíntota, ¿no? Y en el eje Y vamos a colocar el eje de las ordenadas, se podría decir, ¿no? Entonces acá usted va a colocar lo siguiente, ¿no? Eje y acá colocamos justamente el eje X, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces acá este eje X vamos a denominarle las asíntotas. Y en este eje Y vamos a colocarle justamente la función f de X, ¿no? ¿Cómo se representa entonces la curva? La curva se representa de esta manera. Es como si fuera una campana, pues. La curva es así. Es una distribución normal, mire, ve. Ahí tendríamos entonces la curva justamente que nos representa esa función que tú ves ahí, ¿no? La distribución justamente normal. Esta es la distribución normal. Del cual usted acá va a indicar justamente lo siguiente.
que a esta mitad se le denomina la media. Pero ahora la media lo vamos a representar como este símbolo, el símbolo mu. Es decir, la media poblacional, por si acaso, la media poblacional. En el cual usted acá puede colocar lo siguiente, mucha atención, mucha atención. Acá podemos colocar justamente x, bueno, x más cuánto, más una desviación estándar 1, x más una desviación estándar 2, como usted desee determinar, ¿no? Es decir, este valor de aquí, por ejemplo, sería la variable aleatoria, que te voy a explicar ahorita, x más cuánto, más justamente una desviación estándar 1, así lo podríamos considerar. Acá podríamos colocar, por ejemplo, x más cuánto, más cuánto, acá podemos colocar, bueno, x más cuánto, x más la media, x más la media 1, x más la media 2, x más la media 3. En este caso vamos a considerar justamente lo siguiente, miren, mucha atención, x menos ¿quién? Menos la media 1, así vamos a trabajarlo. Acá sería justamente x menos la media 2, ¿no? Y así sucesivamente, cuantas veces quiera hacia el menos infinito. Y acá sería justamente hacia el más infinito, ¿no? Entonces, esa es la primera parte en la cual usted tiene que tener en cuenta, ¿sí o no? Que esa es la representación, entonces, ¿no? de la distribución normal, Hay que justamente considerar también justamente de que esta distribución normal es simétrica con respecto a la media, es simétrica, es decir, acá justamente hay una simetría, ¿sí? Hay una simetría con respecto a esta otra parte, ¿sí o no? ¿Y la simetría es de cuánto? La simetría es del 50-50, es decir, acá hay una simetría de cuánto? Del 50%, y acá también sería justamente la otra simetría de cuánto, señores, del 50%. Entonces, eso es lo principal que usted tiene que tener en cuenta con respecto a esta distribución normal, ¿no? La curva normal. Entonces vamos a ver lo que nos interesa, los elementos. ¿A qué denominamos justamente esto de acá? El mu. Este mu se le denomina la media poblacional. Media poblacional, por si acaso, la media poblacional, no olvidarse de eso. Oye, ¿a qué denominamos justamente este símbolo que tú ves acá? A eso de acá se le denomina la desviación estándar. Estándar poblacional, ¿ya? Es decir, todo en base a la población, señores, ¿no? Desviación estándar poblacional, nada más. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que acá tenemos justamente el valor de pi, ¿no? Vamos justamente con los elementos, sigamos justamente con los elementos, por si acaso, sigamos con los elementos. Este valor de pi tiene justamente un valor aproximado, por si acaso, ¿no? Que es 3.1416, un valor aproximado, ¿sí o no? Por si acaso. Es el número justamente neperiano, en el cual tiene una equivalencia de ¿cuánto? De 2.72, pero como valor aproximado también, por si acaso. El x vendría a ser una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria de la distribución normal. De la distribución normal, ¿no? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, por si acaso. Entonces, el x es una variable aleatoria de la distribución normal con desviación estándar, justamente el símbolo que tienes acá, ¿no? Es el delta, y media mu, ¿no? Ahí está, o como justamente media mu y dirección estándar delta, como tú ves ahí, que es lo mismo, ¿no? Está justamente acá los elementos para que usted justamente lo pueda trabajar, ¿no? Para que usted lo pueda trabajar, nada más. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Una observación importante, ¿no? Una observación justamente importante. Cuando, mira acá, colocamos lo siguiente, una observación aquí. Cuando justamente en la distribución, la media es igual a 0, es decir, le colocamos así mu igual a 0, y la desviación estándar
¿no? Es igual a 1, ese le ponemos así, desviación estándar poblacional igual a 1. Entonces, mire lo que vamos a colocar aquí, ¿ah? Entonces sería, ¿no? Sería una distribución unitaria, así se va a representar una distribución unitaria o estándar, por si acaso, ¿no? O estándar. Entonces, y se representa por, ¿no? Y se denota, mejor se denota por. Entonces lo colocamos así, ¿no? N, justamente paréntesis 0, punto y coma 1, ¿no? Ahí lo tienes. Ese sería entonces la notación cuando justamente la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, ¿no? Es decir, un par ordenado se forma acá, es decir, el par ordenado, por eso acá dice, ¿no? X es una variable aleatoria de la distribución normal con desviación estándar, ¿no? Y media, es decir, usted va a representarlo así, ¿no? N, paréntesis, mu, y acá justamente la desviación estándar, por si acaso, ¿no? Acá está justamente la desviación estándar. Ese es justamente el orden, si no, ese es el orden, ¿no? Media, punto y coma, desviación justamente estándar, ¿no? Ahí tendríamos justamente el orden. Ese es lo que representa justamente una distribución normal o gaussiana, ¿no? Eso de acá se le denomina justamente la campana de Gauss, por si acaso. A ese se le denomina la campana de Gauss. Ahora, vamos ahora a ver justamente lo que nos interesa. Prácticamente esa es la definición, te di justamente ahí la función justamente de esta curva, cómo representa esta curva, pero lo que nos interesa es justamente tipificar esto de acá, ¿sí? Hay que tipificar justamente. Vamos a colocar aquí tipificación de una distribución normal. ¿Ya? Colocamos entonces lo siguiente. Tipificación de una distribución normal. Vamos a estudiar justamente cómo se tipifica una distribución normal y vemos justamente los casos de probabilidades, ¿sí? Entonces empezamos aquí inmediatamente. Cuando hablamos justamente ahora de la tipificación de una distribución normal, colocamos entonces aquí lo siguiente, ¿eh? Mucha atención. Colocamos entonces tipificación de una distribución normal. Tipificación de una distribución normal. De una distribución justamente normal, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que nos debe interesar, ¿no? La tipificación, señores. Ya después les voy a explicar justamente una tabla en la cual justamente se va a desarrollar ejercicios. Como te digo, la distribución normal sirve justamente para poder justamente justificar los resultados de tu investigación. Cuando tú haces, por ejemplo, una tesis, por medio de la distribución normal justificas justamente si la tesis va o no va, ¿sí o no? Entonces acá vamos a ubicar la asíntota respectiva, por si acaso, acá eso se le representa la asíntota, mira, acá está la asíntota, dibujamos justamente la curva normal, vamos a dibujar la curva normal, y acá está la distribución normal, y lo que yo necesito es tipificar esto, ¿sí o no? Al momento que yo tipifique justamente esto, yo necesito tipificar esta distribución normal. Al tipificar esta distribución normal, acá voy a colocar justamente la media, ¿no? La media, mira, acá está justamente la media. Y la media tiene que ser justamente igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. Pues para que se tipifique significa que tiene que ser 0,1, ¿no? Media, punto y coma, desviación estándar. Entonces acá usted podría colocar el siguiente ítem, miren, mucha atención, ¿no? Acá le colocamos la variable aleatoria, más una media respectiva sub 1. Acá podemos colocar lo mismo, ¿no? La misma variable aleatoria más otra media por acá. Y a la izquierda, usted podría colocar lo siguiente, ¿no? La variable aleatoria menos la media 1. Y acá, si desea, podríamos colocar la variable aleatoria menos la media 2. Y así sucesivamente. Pero, ¿en qué se basa justamente la tipificación? La tipificación sería justamente reducir justamente la probabilidad, el z, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos justamente a formar una distribución normal unitaria, ¿sí o no? O también estándar, ¿no? Vamos a estandarizar esto. Entonces la tipificación sería así. Z vendría a ser justamente igual a ¿cuánto? Mucha atención. Para tipificar esto, la representación sería así. La variable aleatoria menos la media sobre justamente la desviación.
Eso sería entonces la representación para una tipificación, ¿sí o no? Entonces, esto nos indicaría entonces de que el z va a ser igual entonces a ¿cuánto? A n 0.1, ¿no? Que es justamente lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Ahí está. Eso es lo que nos va a representar. Entonces, así, señores, así usted va a tipificar justamente. Es lo único que tiene que usted aprender. No hay nada más que estudiar, joven. No hay nada más que estudiar. Es lo único que tienes que aprender, porque lo demás son justamente probabilidades, ¿no? Las gráficas que voy a explicar. Entonces, a esto se le denomina la tipificación, pues, ¿no? La tipificación de la distribución normal. Es decir, al tipificarlo justamente, vamos justamente a reducir esto de aquí, ¿sí? Vamos a reducir esto y vamos justamente a trabajar mucho más sencillos. Vamos a trabajar mucho más sencillo. La distribución normal, ¿no? La distribución normal común justamente se puede volver, ¿no? Una distribución unitaria o estándar. ¿Cómo? Tipificando justamente una variable, ¿no? Entonces vamos ahora a colocar justamente lo siguiente, ¿no? Los casos de probabilidades, ¿sí? Cálculo de las siguientes probabilidades, ¿no? Entonces colocamos aquí lo siguiente, casos de probabilidades. A ver, colocamos entonces aquí lo siguiente, ¿no? Casos, acá colocamos entonces, o mejor colocamos aquí cálculo de las probabilidades, cálculo de las probabilidades, P, paréntesis, bueno, probabilidad de cuánto, ¿no? X, acá le colocamos justamente menor o igual que A, ¿no? Vamos a representar eso, ¿no? Cálculo de las probabilidades de la forma, ¿no? X menor o igual que A, ese vendría a ser las probabilidades, ¿no? Justamente con variable z tipificada, ¿no? Con z, ¿no? Con z justamente tipificada, ¿no? Ahí está. Es decir, el z ya está tipificado, por si acaso. Eso es lo principal, ¿no? Con variable z tipificada, ¿no? Y ya está. Entonces empezamos justamente con los siguientes casos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con los casos. El primer caso, miren aquí. El primer caso en el cual usted tiene que aprender es el siguiente. Por ejemplo, si usted tiene la probabilidad de que justamente x sea justamente, a ver, menor o igual que a. Un ejemplo, ¿ah? X menor o igual que a. ¿Cómo se representa esta gráfica? La gráfica sería de la siguiente manera. No hay ninguna forma. Mira, todas las probabilidades van a ser de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería justamente su gráfica? Porque acá vamos justamente a trabajar con grafiquitas. La gráfica que va a representar justamente esto sería de la siguiente manera. Dibujamos la curva justamente esta, la curva justamente normal. Ubicamos justamente lo siguiente, ¿no? Tener en cuenta que a la derecha están justamente los positivos y a la izquierda están justamente los negativos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, acá está, ¿no? Entonces justamente hay que representar algo importante, ¿sí? Que a la derecha justamente los positivos y a la izquierda justamente los negativos, por si acaso, ¿no? Eso es lo principal que debes tener en cuenta. Entonces acá usted va a colocar justamente el valor de A positivo. Ahí está. Y si te dice X menor o igual que A, usted va a sombrear toda esta zona. Entonces, al sombrear toda esa zona, la representación gráfica sería así, pues, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Miren. Toda esta parte es lo que usted va a graficar. Toda esa parte. Ese es el primer caso en el cual usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Son justamente casos fundamentales en el cual usted tiene que tener en cuenta. Sigamos trabajando. El siguiente caso en el cual usted va a trabajar aquí sería de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si a usted ahora le dan justamente la siguiente probabilidad? Caso 2, mira. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo lo siguiente? Me dan así. La probabilidad, recuerde que la variable z está tipificada ya por si acaso, ¿eh? Como z tipificada. Tenemos acá entonces x justamente menor o igual que menos a. Si yo tengo x menor o igual que menos a, la representación en la cual usted tiene que aprender esto para los ejercicios sería así. 1 menos la probabilidad de que x sea justamente menor o igual que ¿cuánto? Menor o igual que a, por si acaso. Esto sí hay que aprendernos de memoria, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar, por si acaso. Esto sí es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Ahí está justamente, ¿no? Un caso fundamental para el cálculo de esa probabilidad. En el cual, si usted acá
quiere graficar esto, ¿cómo usted lo representaría en la gráfica? En la gráfica usted lo va a representar de la siguiente manera. Mucha atención. Dibujamos justamente acá la distribución. Miren, dibujamos acá entonces justamente la distribución normal. Ubicamos el valor de justamente menos A, que sería a la izquierda por si acaso. Ubicamos, bueno, acá sería justamente la simetría. Por acá, mírale, ¿no? Acá está. Acá entonces se encuentra el menos A, ¿sí o no? Si te dicen menor o igual que menos A, sería hacia la izquierda, ¿no? Menor o igual que menos A hacia la izquierda. Entonces vamos a pintar toda esa parte que tú ves aquí. ¿Te das cuenta? Así estamos trabajando ello. Ahora, ¿qué pasaría si a usted le pone lo siguiente, no? El siguiente caso, mire. Caso número 3. ¿Qué pasaría si en el siguiente caso usted le ponen así? La probabilidad, mire, la probabilidad de que justamente X sea mayor que A. A ver, un ejemplo. X mayor que A. Fácil, pues. Vamos a aplicar el complemento. Esto sí hay que memorizar. Si tengo de que X es mayor que A, la representación sería de la siguiente manera. Mucha atención, ¿ya? Sería la probabilidad, bueno, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A, por si acaso. Así lo vas a representar, ¿ya? Así lo vas a representar. Y la gráfica, jovencitos, la gráfica sería de la siguiente manera. Mucha atención. Nada del otro mundo, ¿ah? Nada del otro mundo. Dibujamos justamente la curva normal. Son los casos fundamentales, ¿ah? Dibujamos justamente la curva normal. Ubicamos justamente el valor de A positivo, que estará por acá. Y si te dicen X mayor que A, significa hacia la derecha, hacia la derecha. Entonces justamente vamos a marcar todo esto. Uy, mira qué bonito. Ya tenemos todo esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo lo siguiente? Miren. ¿Qué pasaría si ahora me dicen así? Probabilidad, cálculo de la probabilidad, ¿no? Cálculo de la probabilidad de que justamente X, ¿no? X sea ahora mayor que menos A. Uy, profe. Si te dicen que X es mayor que menos A, fácil, la probabilidad sería de esta manera. 1 menos la probabilidad de ¿quién? De que X sea mayor que A. Y esto de aquí, por si acaso, justamente por complemento, esto de aquí, por si acaso, por complemento, la representación de 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que A sería justamente la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Esto hay que aprenderse por si acaso. Es decir, que si yo tengo probabilidad de que X sea menor o igual que A, el teorema sería así, ¿no? 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que A, ¿no? Por si acaso. Ahí lo tienes. Son justamente probabilidades en el cual debes tener en cuenta. Y eso nos va a servir un montón para la resolución de ejercicios, ¿sí? Ahora usted dirá, profesor, ¿cómo se representa esto en la curva? Ah, ya. En la curva usted lo va a representar de la siguiente manera, mire, ve. Dibujamos justamente la distribución normal, no pasa nada, mire, ahí está. Dibujamos justamente la distribución normal, ahí está. Ubicamos justamente el valor de menos A, justamente por acá. Aquí está justamente menos A hacia la izquierda. Te dicen X mayor que menos A. Si te dicen mayor que menos A, sería hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces abarcaríamos todo esto. Miren, toda esta parte. Uy, mira qué bonito. Ahí está, papayita, ¿no? Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo justamente muy, pero muy en cuenta, jóvenes, ¿no? Nada más. Esta es la parte de ahí. Ahora vamos a ver justamente 3 casos más, creo, 2 casos más, ¿ya? Hay un caso fundamental en el cual usted tiene que tener en cuenta. ¿Qué pasaría, jovencito, si a usted justamente le dan lo siguiente? Mucha atención a lo que voy a explicar. Si en este caso, joven, a usted le indican justamente la probabilidad, mire, de calcular la probabilidad, a ver, vamos a hacerlo justamente en 2 partes, ¿sí o no? De que X justamente sea mayor que A, por ejemplo, X mayor que A, pero menor o igual que B. Puede ser de esa manera, así que no pasa nada. ¿Esto cómo se representa? Facilísimo. La probabilidad de que X sea menor o igual que B, ese primero es el último, y acá sería justamente menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Esto sí
hay que aprenderse justamente de memoria, ¿no? Para la resolución de ejercicios. En el cual usted acá tiene que darse cuenta de algo, pues. Mucha atención. ¿Cómo trabajamos esto? Fácil, pues. Ubicamos acá justamente, la asíntota, eso se denomina la asíntota. Ubicamos justamente la curva, graficamos justamente la distribución normal, ahí está justamente la curva. Vamos a ubicar ahora los valores respectivos, mira, de, que sería el A y el B, ambos son positivos. Por acá puede estar el A y por acá puede estar el B, ¿sí o no? Entonces significa que la parte sombreada sería este contorno que tú ves aquí, ¿no? Este vendría a ser entonces justamente la parte sombreada, por si acaso, ¿sí o no? Y para culminar, ¿qué pasaría si ahora usted le pone lo siguiente, ¿no? Nos pone justamente la siguiente probabilidad. Mucha atención. La probabilidad negativa ahora, que X sea mayor que menos A, ahí está, pero menor o igual que B. Mucha atención. Mire usted lo que va a representar esto. Eso representaría así. Probabilidad de que X sea menor o igual que B, eso de memoria, menos, paréntesis, 1 menos la probabilidad de que X sea justamente menor o igual que A, por si acaso. X sea menor o igual que A. Esto no olvidarse, por favor, importantísimo, ¿no? Cuando veas esto vas a trabajar justamente así. Son prácticamente como si fueran, entre comillas, ¿no? Formulitas, algo así, ¿no? Pero no son fórmulas, son justamente cálculos de probabilidades que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero lo estoy colocando todos los casos para que usted en la resolución de ejercicios no tenga ningún inconveniente. Significa que ahora si usted grafica aquí, ¿no? La asíntota, graficamos justamente la asíntota, ubicamos justamente nuestra distribución normal, ya ubicamos acá justamente nuestra distribución normal y justamente ubicamos los siguientes valores, ¿sí o no? El valor de menos A, que sería justamente por aquí menos A, y por aquí ubicamos justamente a B, si desea, ¿no? Acá estaría justamente B. Entonces quiere decir que la parte sombreada, miren mucha atención aquí, la parte sombreada abarcaría todo ese contorno que tú ves acá, es decir, todo esto de acá. Miren, todo eso sería la parte sombreada, por si acaso. Ahí lo tienes. Y con eso ya usted puede justamente calcular todas las probabilidades que usted desee con respecto a la distribución normal, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué sirve la distribución normal, jóvenes? Sirve justamente para justificar los resultados de tu investigación. Y para ello se necesita justamente el cálculo de todo esto, pues, ¿no? Hay ejercicios justamente de aplicación real que vamos justamente a estudiar, por si acaso, para que no haya ningún inconveniente, ¿ya? Listo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver ejercicios. Gracias.